Hola a todos y una vez más, pues bienvenidos a este espacio. Bienvenidos, como siempre, a mi canal. En el pequeño vídeo de hoy quiero mostraros, pues más que nada, un pequeño tutorial en el cual os muestro cómo quiero hacer pues un engodo base. Un engodo base que sobre todo lo hago o está ideado precisamente para este tiempo de otoño, donde ya los peces, sobre todo los ciprínidos, peces de fondo, pues necesitan una serie de nutrientes para ir preparándose ya para lo que es su letargo invernal. Los ingredientes son unos ingredientes muy básicos y la manera de hacerla es siguiendo unos pasos muy sencillos. Las proporciones que yo utilizo son más o menos unas proporciones estándar y de alguna manera luego vosotros, ya como paso final, pues le podéis añadir cualquier tipo de saborizante, colorante o espesante que vosotros necesitéis, dependiendo de la técnica y también dependiendo un poco del pez que quisierais en este caso capturar. Así que os muestro un poquito y os enseño un poquito cómo llego a hacer todo y cada uno de los pasos. Los ingredientes precisamente para la mezcla de hoy son unos ingredientes, como podéis ver, muy básicos. Maíz en grano, 10 kilos, otros 10 kilos que vamos a utilizar de cebada. Vamos a utilizar también cacahuete, 3 kilos de cacahuete, harina de trigo, 3 kilos de harina de trigo. Y también le vamos a utilizar, o si queréis, utilizar cualquier tipo de colorante, saborizante o en este caso potenciador de sabor, pero eso ya para la mezcla final. Lo primero que vamos a hacer más que nada pues es este elemento que tenemos aquí. Son los cacahuetes. Lo que vamos a hacer va a ser triturarlos. Una vez que estén triturados, los vamos a mezclar con lo que va a ser parte de la mezcla base, que es el maíz y la cebada. Este es el primero de los tres pasos, mezclar estos tres ingredientes. Después, una vez que estén ya bien mezclados, le vamos a añadir en el molino ya lo que es la parte que compacta toda la mezcla, que es la harina. Antes de nada, tengo que hacer una pequeña aclaración sobre el cacahuete. Este es el elemento principal de la mezcla. Es un elemento que de alguna manera nos va a condicionar toda la mezcla de lo que vamos a hacer. Podemos utilizarlos con sal o sin sal. Aquí tenemos un pequeño inconveniente. Si los utilizamos con sal, pues prácticamente la mezcla queda totalmente preparada una vez que utilicemos el cacahuete con sal, porque ya la sal de alguna manera condiciona toda la mezcla. Si lo utilizamos sin sal, tenemos la posibilidad de utilizarlo de una manera diferente. La sal es un problema ahora, sobre todo para ciertos cebos vivos, para mezclarlo con ciertos cebos vivos. Entonces, si utilizamos el verde bass, si utilizamos, por ejemplo, el fuelit, pues no le viene nada bien el utilizar un componente que lleve sal. Entonces, si queremos hacer una mezcla base normal, vamos a utilizarlo con sal. Pero si tenemos que añadirle a nuestra mezcla una serie de elementos, en este caso vivos, como es cebo natural, es conveniente utilizar el cacahuete sin sal. Por otro lado, también, si la mezcla la llegáramos a utilizar con componentes de tipo potenciadores de sabor de pescado o demás, pues sí que sería conveniente el utilizar pues, el cacahuete con sal. Entonces, es una cosa que tenemos que tener muy claro. Utilizamos el cacahuete con sal precisamente para ya componentes más fuertes y el cacahuete sin sal para ya de alguna forma mezclas más dulces y más suaves. Esto es un accesorio mecánico que yo llamo la estrujadora. Es una maquinaria que tiene diferentes funciones, pero a mí me va muy bien precisamente para hacer el triturado de ciertos componentes para el engodo. Ahora lo vamos a utilizar precisamente para triturar los cacahuetes y luego para hacer una mezcla más homogénea de todo lo que es el conjunto entre cacahuetes, el maíz y la cebada. Esos rodillos que hacemos girar mediante una manivela son los encargados de triturar el cacahuete que vamos a pasar precisamente para hacer uno de los ingredientes de la mezcla base. En este caso vamos a utilizar cacahuetes con sal. El primero de los pasos, triturar el cacahuete. El primero de los pasos hechos, ya están triturados los cacahuetes, aunque le vamos a dar un segundo paso y con ello vamos a evitar que los tamices que lleva luego el molino, que son las cribas, pues con ellos se ataquen. Y la verdad es que aceleramos un poquito todo el proceso y ya tenemos los elementos un poquito más mezclados y más homogeneizados, porque como podéis ver todavía quedan trocitos de cacahuete un poquito más grandes. Entonces lo que voy a intentar con un segundo paso es que precisamente queden todos iguales.
Va a quedar perfectos para añadirlos a la mezcla del maíz y la cebada. Este es el resultado que pretendo sacar. Ahora ya lo voy a mezclar con los granos de maíz y con los granos de cebada. Voy a utilizarlo en una proporción de 3 de cebada, 3 de maíz y 1 de cacahuete. Lo voy a hacer con un recipiente en volumen que sea igual, porque aquí realmente hay que medirlo en volumen, no en peso. Vamos a mezclar el maíz en grano con la cebada en grano y con los cacahuetes ya triturados. Bueno, pues vamos a empezar la mezcla, precisamente a echarlas en este barreño y vamos a hacerlo a partes iguales de volumen. Ya le hemos echado 3 partes de maíz y 3 partes de cebada y ahora le vamos a echar una parte de cacahuete. Vamos mezclando bien. Una vez que lo tengamos todo mezclado, lo que vamos a hacer va a ser pasarlo otra vez por la estrujadora porque nos lo va a acabar de mezclar más. Vamos a continuar para hacer lo que es la base de la mezcla que pretendemos hacer. Ya tenemos mezclado todos los ingredientes bases. Ahora lo que voy a hacer va a ser pasarlo por la estrujadora y ahí ya le voy a añadir la harina de trigo. No lo he hecho anteriormente, aunque también se puede hacer porque las proporciones son mucho más difíciles con una cantidad tan grande de cereal en grano con una proporción mínima de harina de trigo. Os recuerdo que aquí la mezcla precisamente que voy a hacer hoy son 10 kilos de maíz en grano, 10 kilos de cebada también en grano, 3 kilos de cacahuete con sal y le voy a añadir 3 kilos de harina de trigo molida. Aquí tenemos ya la harina de trigo, 3 kilos exactamente, que lo vamos a mezclar con la mezcla que tenemos justamente preparada en la estrujadora. Podéis apreciar que se va mezclando ya perfectamente la harina con los otros 3 ingredientes. En un segundo paso queda totalmente mezclado. Ahora ya la mezcla, como veis, toma un color blanquecino debido a la harina de trigo. Ahora solo falta la molienda, pasarla por el molino. 2 de los componentes, el maíz en grano y la cebada, pues son componentes que hacen en la mezcla dispersantes. Los componentes para que aglutine son la harina de trigo y el cacahuete molido. Son los que encargados de compactar la mezcla. Por eso aquí precisamente las proporciones juegan un papel muy importante para que el engodo quede bien. Como ya dije, esto es una mezcla base a la cual le podéis añadir luego todo tipo de saborizantes, colorantes o aditivos. Aquí tenemos el siguiente paso, el molido. Lo podemos hacer con los diferentes tamices que trae el molino. Yo voy a utilizar el tamiz más estrecho, en este caso el que tiene los orificios más pequeños. Con eso voy a conseguir que la mezcla del engodo me quede lo más picada posible, con partículas más pequeñas, porque es un engodo que voy a utilizar sobre todo mucho para la pesca al feeder. Entonces, sobre todo para la modalidad de pesca al feeder con método, pues necesito que el engodo quede muy fino. Entonces voy a utilizar precisamente ese tamiz que habéis puesto, que es el más fino de todos. Y ahora el siguiente paso, pues procedemos ya al molido. Ahora le vamos añadiendo despacito la mezcla y el molino ya va haciendo solo su función.
apreciar cómo va quedando la mezcla del engodo base, las partículas muy finas debido al tamiz. Precisamente he puesto el tamiz más pequeño para que se haga con un proceso más lento y quede más picado, aunque le cueste un poquito más al molino. Lo voy haciendo poco a poco y como podéis apreciar el engodo queda bien. Bueno, ahora mismo puedo deciros que está desprendiendo un fuerte olor a cacahuete. La verdad, a mí me encanta este olor y es un engodo que voy a utilizar sobre todo para las futuras salidas de pesca, sobre todo ahora en tiempo de otoño. Este es el resultado final de la mezcla que hemos hecho hoy. Una mezcla, como podéis ver, muy sencilla, que tiene una textura muy fina y aparte de todo eso está desprendiendo un gran olor a cacahuete. Y esta prueba la vamos a hacer a tiempo real. Como veis, en pocos segundos empieza la bola a deshacerse y si necesitamos que tarde un poquito más en deshacerse, una vez metido en el método o bien metido en un cebador normal e incluso pescando en distintas modalidades de pesca, ya sea inglesa, boloñesa o incluso pesca con cebador a fondo, pues lo que vamos a tener que añadirle es un poquito de pan rallado. Como veis, se desprenden sus partículas bien en un tiempo que se puede considerar como razonable y normal, entonces el engodo va a funcionar perfectamente. Ya el detalle final, el resultado del colorante, el saborizante o potenciador de sabor, bueno, pues eso ya es algo a gusto personal y podéis utilizarlo a medida que lo necesitéis para la especie, para el escenario que necesitéis o la técnica que vayáis a utilizar. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Como veis, una mezcla de ingredientes muy sencilla, barata y cómoda de hacer. Eso sí, es una mezcla ideada sobre todo para utilizarla en tiempo de otoño, cuando necesitan los peces una gran cantidad de nutrientes. Espero que el vídeo cuanto menos os haya entretenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.